Continuamos en el curso de geopolítica y vamos a hacer un apartado y vamos a hablar sobre el conflicto de Corea. Hagamos una introducción. La división de Corea en dos estados es un anacronismo de la Guerra Fría que ha puesto a prueba desde el fin de la Segunda Guerra Mundial el sistema de relaciones internacionales de la posguerra fría y también el sistema internacional tras la caída del muro. En este trabajo, los autores académicos y militar, respectivamente, han intentado combinar nuestras visiones sobre el conflicto para dar una visión completa del mismo, que tenga en cuenta sus dimensiones jurídicas, políticas, históricas y sociales. En definitiva, cualquier conflicto internacional resulta de la combinación de un conjunto de factores y actores complejos, cuyo conocimiento resulta imprescindible para su tratamiento. A tal efecto, el método de análisis es el propio de las ciencias sociales. Hemos dado una perspectiva histórica de un lado en la medida en que abordamos la cuestión de Corea desde su origen y evolución, pero también analizamos de manera transversal sus principales elementos político-jurídicos. Del mismo modo se profundiza en los aspectos militares. Si bien ha habido ya muchos trabajos previos sobre la guerra de Corea, el presente volumen se beneficia de varios elementos. De un lado, la apertura de archivos recientes que ha aportado nuevas luces sobre el conflicto, y de otro, el conflicto que sigue vivo, lo que le otorga mayor interés y actualidad, así como al mismo tiempo una mayor complejidad. No se trata de hacer una historia de buenos y malos. Hemos intentado hacer una aproximación objetiva en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro conocimiento, pero en todo caso sin apriorismo ni posiciones de partida. No ha sido sencillo realizar este trabajo puesto que las fuentes documentales son difícilmente accesibles, por un lado, y la doctrina asiática tampoco está a nuestro alcance en muchos casos. Lo que puede conllevar a que se pierdan matices, si bien también puede permitir que ese análisis en la distancia geográfica y temporal se haga menos apasionado y más objetivo. La estructura del trabajo responde a esa ambición generalista de esta colección y al mismo tiempo al deseo de síntesis. El trabajo se estructura en 3 partes o capítulos. En la primera vamos a intentar comprender el país donde se desarrolla el conflicto, Corea, su historia y los factores que van a incidir en el mismo necesario para no realizar reflexiones en el aire, descontextualizadas de la historia de los pueblos, lo que podría conducir a hacer aproximaciones desenfocadas. Posteriormente, el siguiente capítulo aborda el conflicto de Corea después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del muro. Se trata no solo del análisis de la guerra de Corea, sino de otros elementos de ese periodo de las relaciones este-oeste, el papel de las Naciones Unidas, etc. Finalmente, en la tercera parte, vemos el conflicto de Corea en perspectiva actual, desde la caída del muro hasta nuestros días, donde son la reunificación, la cuestión nuclear y la proliferación balística, junto a los incidentes entre las dos Coreas y con otros países los principales elementos de preocupación y análisis. Es nuestro deseo que en ello contribuyamos a aportar algo de luz en algunas dimensiones en torno a este conflicto cuya evolución futura dependerá en gran medida de que los actores involucrados puedan avanzar en soluciones imaginativas que puedan ser aceptadas y articuladas progresivamente. Hablemos de la península de Corea. Las características físicas de un estado, su forma y relieve, su posición respecto a las masas marítimas o terrestres, respecto a civilizaciones próximas, su posible situación en las rutas de migración principales o en las vías comerciales, su geografía, en fin, influyen de forma determinante en cómo se ha desarrollado su historia, en los hechos que han marcado su devenir político a lo largo de los siglos. También la geografía es decisiva en las condiciones climáticas en las que la población de un determinado territorio ha tenido que evolucionar, las posibilidades de asentamiento, de desarrollo de medios de subsistencia, la opción del sedentarismo o del nomadismo, la mayor o menor facilidad de desplazamiento y, por supuesto, como concluyente, en las relaciones internacionales, bien como una variable que fácilmente puede generar conflictos o como la misma fuente de conflicto. En el primer caso es la confluencia de diferentes factores, también el geográfico, lo que puede ser la causa del conflicto. En el segundo es el propio territorio, su origen mismo. En este sentido, la península de Corea dispone de todos los elementos para ser un escenario clásico del juego político y por ello podemos encontrar recientemente 3 momentos históricos en los que ha desempeñado este papel. En primer lugar, como espacio estratégico regional disputado por China, Japón y Rusia. Después como teatro de conflicto entre las dos superpotencias, entre las dos grandes ideologías surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Y por último, tras el final de la Guerra Fría, un marco de confrontación entre los dos sistemas políticos e ideológicos que representan las dos naciones, Corea del Norte y Corea del Sur, como factor determinante de generación de crisis.
Desde el punto de vista geopolítico, la península de Corea hace frontera con China y se encuentra a muy poca distancia de Rusia, estando además separada de Japón únicamente por el Mar del Este, también denominado Mar de Japón. Esta proximidad a tres importantes potencias hace que sea una encrucijada en el tablero de poder. Corea ha sido siempre una zona clave para su propia ubicación, haciendo frontera con China, cerca de Japón y próxima al puerto de Vladivostok. Mientras que tradicionalmente China y Rusia han buscado su control para dominar el Océano Pacífico, Japón la ha tendido como ruta hacia el continente y por ello ha sido punto de paso obligado para estas potencias. Perdón por lo de jamón. La línea del paralelo 38 que divide a los dos estados no tiene ninguna relación ni con la historia ni con la geografía. La península es un espacio homogéneo y de hecho en los 1300 años anteriores a la ocupación japonesa, Corea fue un único país gobernado por una única dinastía, la Choson o Joseon. Anteriormente a ella sí que existieron luchas entre tres reinos, pero la fragmentación que producían se materializaba en dirección norte-sur. Por el contrario, el este de la península se dirigía y se veía influido de forma natural hacia Japón y el oeste del territorio hacia China. Por ello, la división creada tras la Segunda Guerra Mundial no obedece a ninguna razón geográfica, étnica o histórica, sino a los designios de las grandes potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. La creación de dos espacios en la península de Corea permitió a las potencias septentrionales, China y la Unión Soviética, pero muy especialmente a la primera, contar con un estado tapón que pudiera frenar las acometidas desde el sur, y así hay que entender el mantenimiento de la división de la península, más allá del juego de la Guerra Fría. En este sentido, Chauprette considera incluso que el hecho de que los Estados Unidos incluyeran a Corea del Norte en el denominado eje del mal no tenía otro objetivo que animar a la reunificación, uniendo la fortaleza de la economía de Corea del Sur con la enorme potencia militar de Corea del Norte, creando una gran Corea proamericana. Para Cohen, sin embargo, solo una Corea unida bajo el dominio comunista podría esperar tener un estatus de poder secundario en la región. Al mismo tiempo, señala que el reparto político tras el empate de la guerra era su resultado inevitable y así se ha convertido en un peón en la lucha por el poder global. El conflicto que se desarrolló hubo de llevarse a cabo para fijar en el Pacífico Occidental un límite a los intereses de las dos regiones geoestratégicas del planeta: el mundo marítimo, dependiente del comercio, y el poder terrestre euroasiático. Si para Colin Gray e Yves Lacoste se distinguen tres niveles en la clasificación geopolítica que obedecen a una lógica diferente y que perfectamente imbricados son tomados en cuenta por la geoestrategia, en la península de Corea se han dado los tres simultáneamente: el nivel mundial por el enfrentamiento este-oeste, la rivalidad regional por los intereses del triángulo China, Japón, Rusia, y finalmente un problema local por la ruptura histórica entre el norte y el sur tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy el nivel mundial ha desaparecido, el nivel regional está en un cierto letargo y solamente el nivel local permanece en una actividad intermitente, como se verá a lo largo de las páginas de este trabajo. Hablemos de los factores. La península de Corea tiene una longitud de entre 800 a 900 kilómetros y una anchura media de 200, para una superficie de 219.000 kilómetros cuadrados. La zona oeste tiene una estructura caracterizada fundamentalmente por colinas y estuarios, mientras que el otro extremo cuenta con un relieve más abrupto. Está bañada al oeste por el Mar Amarillo, al este por el Mar de Japón, o como se le denomina en Corea, el Mar del Este, y al sur por los estrechos de Jeju y de Corea. Es una región montañosa con importantes formaciones de origen balsático, calcáreo y granítico, que provienen de la época del Terciario y del Cuaternario. El territorio está fracturado en horsts y depresiones tectónicas rellenadas por sedimentos plegados y posteriormente erosionados que han dado forma a la penillanura que hoy define el arco peninsular. Las principales formaciones montañosas que lo conforman son, en el norte, los montes Amgyeon, en la zona más oriental con una orientación suroeste-noreste, y los Naknim, que situados en el centro siguen una disposición norte-sur en la zona correspondiente a Corea del Sur, pegada a la costa del Mar de Japón, y se sitúan los montes Taebaek y en el centro los Sobaek. En cuanto a la hidrografía, en el norte los mayores ríos son el Yalu y el Tuman, cuyas grandes depresiones conforman la frontera con China, y el Taedong, que se dirige de este a oeste y baña el Pyongyang y desemboca en el Mar Amarillo. En el sur, el recorrido de los ríos es sur-norte, como le sucede al Han, que pasa por Seúl, o norte-sur, como el Nakong, que vierte sus aguas en el estrecho de Corea.
Las costas del este tienen un trazado sensiblemente rectilíneo, mientras que las del oeste son más accidentadas con bahías y ensenadas que recortan la península. Las condiciones climatológicas quedan determinadas por su situación en el área continental asiática. Las corrientes frías de la costa originan inviernos muy extremos, especialmente en el norte, llegando a alcanzar en la zona fronteriza con China temperaturas de menos 20 grados, mientras que en verano las temperaturas son templadas, proporcionando una temperatura media a lo largo del año de 10 grados centígrados. El régimen pluviométrico está sometido al sistema monzónico de lluvias estivales, aunque esto es más acusado en el sur que en el norte, no superando los 600 milímetros de media anual, con índices más altos en las regiones montañosas del noroeste, en Corea del Norte, y con registros máximos de 1.400 milímetros anuales en el sur. La mayoría del territorio está cubierto por bosque de clima templado frío, caducífolos, castaños, robles, coníferas, etc. En el sur abunda también la vegetación de características monzónicas, bambúes, lianas y otras especies de tipo tropical, aunque aquí también hay que reseñar que durante las últimas décadas y como consecuencia de la expansión económica se ha sufrido una excesiva deforestación, especialmente en las regiones más pobladas. A pesar de que la península de Corea ha sufrido a lo largo de su historia la acción de sus tres grandes vecinos, Japón, China y Rusia, la población en general tiene un carácter bastante homogéneo. Y sin contar los extranjeros residentes, no cuenta con minorías raciales o lingüísticas. Los coreanos étnicamente son de rasgos mongoloides, de la rama tungúsica, aunque son mayor altura y color de piel más claro que los mongoles. Tras la separación del territorio en dos estados y como consecuencia de la guerra de 1950 al 53, un gran contingente de población abandonó el norte, lo que unido al diferente desarrollo económico ha producido un importante desequilibrio demográfico entre los dos estados. En esos primeros momentos de evolución demográfica se produjo un cierto envejecimiento de la población del norte, aunque ya se puede considerar superado, alcanzando índices de natalidad próximos a las medias de los países de esta región asiática. Corea del Sur cuenta con 48.754.657 habitantes. Esto es de hace 10 o 12 años, con una densidad de población de 488,9 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas del mundo. La esperanza de vida al nacer se sitúa en los 75 años para los hombres y en algo más de 82 para las mujeres. La tasa anual de crecimiento ha ido descendiendo progresivamente en las últimas décadas hasta situarse actualmente en aproximadamente un 0,2%. La población todavía es relativamente joven, con una edad media de 38 años, pero las bajas tasas de natalidad registradas en las últimas décadas, consecuencia de la evolución económica, hacen pensar que a medio plazo se producirá un notable envejecimiento de la población. En cuanto a movimientos migratorios, de los últimos años han aumentado la llegada de extranjeros, especialmente trabajadores del sudeste asiático, pero la cifra todavía es reducida, aproximadamente 1,6 millones, un 3,2% de la población. Por lo que respecta a las salidas, ha sufrido una importante merma con aproximadamente 4 millones que han emigrado fundamentalmente a Estados Unidos y Japón. El proceso de urbanización se desarrolló a partir de la década de los 70, contando actualmente con un 81% de población viviendo en ciudades. Su capital, Seúl, experimentó un notable desarrollo en los años 60, favorecido por su situación física en una llanura rodeada de colinas, fértil y bien comunicada, en donde ahora viven más de 10 millones de habitantes. En líneas generales, las zonas occidental y meridional del país tienen algunos de los núcleos más importantes de población, como Incheon y Gangwon-gu. La región oriental, montañosa y de clima continental, resulta menos apta para el asentamiento humano, aunque Pausan, por su situación frente a las costas japonesas, se ha convertido en el principal núcleo industrial del país y puerto comercial más importante, contando actualmente con casi 4 millones de habitantes. Corea del Norte, por su parte, dispone de una población estimada de 24.457.492 habitantes para una densidad de 202,9 habitantes kilómetro cuadrado, y aunque no siempre es fácil determinar sus datos, se sabe que tiene una tasa de crecimiento anual de un 0,5% y que su esperanza de vida al nacer es de 65 años para los varones y 72,9 para las mujeres. En cuanto a la distribución de la población, se calcula una tasa de urbanización del 60%, asentándose la población mayoritariamente en el litoral y contando como principales ciudades con Pyongyang, Chongqing y Wonsan. Durante los primeros años, tras el final de la guerra, Corea del Norte fue más potente económicamente que Corea del Sur y, de hecho, la renta per cápita de aquella doblaba en 1965 a la de esta.
Pero la tradicional economía agraria de Corea del Sur se fue transformando rápidamente a partir de esos momentos en una economía de carácter industrial con un notable crecimiento del Producto Interior Bruto, estimado actualmente en el 6,1%, y que en 2010 se situó en 1.014.300 millones de dólares, con una renta per cápita cifrada en $21.034. Su mercado laboral está caracterizado por una baja tasa de desempleo entre el 3,5 y el 4,5%, aunque se eleva por encima del 8% en el caso del desempleo de la población más joven, considerada hasta los 24 años. Por sectores, el de servicios es el predominante, con un 75,6%, contando el secundario con el 17,22% y el primario, perdiendo paulatinamente importancia con un 7,18%. Las principales áreas industriales se sitúan en la construcción naval, con 7 de las 10 principales empresas del mundo dedicadas a esta producción. La industria siderúrgica, en la que a pesar de no contar con recursos de carbón e hierro, es un importante productor mundial de acero, industria petroquímica, construcción, industria automovilística y electrónica. La economía de Corea del Norte, sin embargo, se ha caracterizado siempre por la planificación y la autarquía, contando con importantes recursos minerales de magnesita, plomo, níquel, zinc, wolframio y mercurio, y desarrolló a partir de los años 70 una notable industria siderúrgica con producción de acero, maquinaria pesada, además de construcción naval. Hay que tener en cuenta que tras la guerra, y especialmente hacia los años 60, Corea del Norte disponía de un notable desarrollo económico con un elevado crecimiento de la industria pesada, aunque con poca dedicación a la producción de bienes de consumo. No obstante, la caída de la Unión Soviética, su principal proveedor de combustible, produjo la paralización durante los años 90 de gran parte de su industria y provocó una gran crisis económica con consecuencias especialmente graves para la población, más teniendo en cuenta la dedicación de un porcentaje exagerado de su PNB a gastos de defensa, aproximadamente de la cuarta parte. Todavía hoy sigue siendo excesivamente dependiente de la ayuda internacional y en la reclamación del suministro de esta basa muchas de sus actuaciones. Hablemos de la historia de Corea. Al igual que sucedió en gran parte del resto del mundo, la domesticación de plantas y animales trajo la instalación del hombre en asentamientos fijos y la creación de aldeas, pueblos y posteriormente, durante la Edad de Bronce, ciudades que acabarían por convertirse en pequeños estados, en los que, aunque manteniendo los hábitos tribales, ya contaban con una incipiente estructura política organizada sobre la base de la unidad territorial. Son estas ciudades las que señalaron el nacimiento de las primeras estructuras en la península de Corea hacia el 2300 a.C., en lo que se conoce como periodo Go-Joseon o Joseon antiguo. Durante los últimos siglos a.C., la influencia desde el norte se fue haciendo sentir a través de sucesivas penetraciones, tanto mediante invasiones como por la infiltración política y económica de los refugiados en las luchas de los sucesivos imperios que se iban relevando en China. Durante el primer milenio de nuestra era se estableció el periodo denominado de los Tres Reinos. Las 3 entidades tribales que se convirtieron en reinos fueron Goguryeo, Baekje y Silla. Goguryeo o Goguryeo, 37 a.C. a 668 d.C., estaba situada en el cauce medio del río Yalu y basó su evolución en el hecho bélico con el pueblo chino. En su periodo de más expansión llegó a ocupar zonas al norte en el interior de Manchuria. El segundo, Baekje o Baekje, el 18 a.C. al 661 d.C., se encontraba en la zona del río Han, en las proximidades de lo que hoy es Seúl. Fue desplazándose hacia el sur para evitar a los enemigos del norte y llegando en el siglo IV a dominar toda la zona suroeste de la península. Hacia el siglo III se convirtió en un estado comercial y sus relaciones con las islas de Japón permitieron trasladarle la cultura continental. Por último, Silla o Shilla, en el 57 a.C. al 937 d.C., ocupaba el sur de la península y era el más débil y menos desarrollado de los tres, aunque por su situación podía permanecer alejado de las agresiones chinas. Así fue extendiendo su poder y en el siglo VI llegó a tener bajo su control todas las ciudades-estado de la zona sudeste. En la costa meridional nació otro estado, denominado Kaya, que a mediados del siglo VI fue conquistado por Silla, poniendo en práctica su política expansionista. En el año 661, y con la ayuda de las fuerzas de la dinastía china Tang, conquistó el reino de Baekje.
lanzándose entonces a Goguryeo, que después de resistir durante varios años fue finalmente derrotada en el año 668, creándose el primer estado unificado de la península tras vencer en el año 676 a sus antiguos aliados chinos que querían hacerse con el control de los dos reinos derrotados. Este reino, denominado Silla Unificada, significó el auge de la cultura, especialmente por lo que respecta al arte budista. Durante 260 años se mantuvo esta unión al mismo tiempo que en la parte sur central de Manchuria se fundó el reino Barhae o Barhe, sobre la base de la estructura de los Goguryeo. Finalmente, las luchas dinásticas por la sucesión de los reinos de Goguryeo y Barhe minaron la preeminencia de Silla. Los descendientes de los líderes de aquellos derribaron el reino de Silla, dando comienzo a la dinastía de Goryeo, o Koryo, de donde deriva el nombre actual de Corea, de 918 al 1392, y estableciendo la capital de Kaesong, ciudad que, como se verá más adelante, ha tenido gran importancia en la historia de la península. Durante la dinastía Goryeo se vio un gran auge del budismo y una serie de notables avances tecnológicos, como la invención de un linotipo móvil en 1234, dando lugar a las primeras escrituras impresas. Con el paso del tiempo, el reino se fue debilitando por las luchas entre los funcionarios letrados y el poder militar, así como entre confucionistas y budistas. En 1170, el ejército expulsó a los funcionarios e intentó hacerse con el control, quitando poder a los reyes, lo que dio lugar a un largo periodo de luchas internas. En 1231, Goryeo comenzó a sufrir las incursiones de los mongoles y, a pesar de una resistencia de casi 30 años, acabó siendo un estado vasallo de estos durante un siglo, hasta que consiguió expulsarlos en 1356, pero ya no fue capaz de darle a las instituciones la solidez que habían tenido antaño. En 1392, el general Yi Seong-gai fue enviado por Goryeo a luchar contra la dinastía china Ming, pero este, apoyado por la aristocracia, dio un golpe de estado, dando por finalizada la época Goryeo y comenzando la dinastía Joseon o Joseon en 1392 a 1910, caracterizada porque se puso fin a la influencia del budismo y se afianzó la doctrina confuciana, siendo el último estado feudal de la historia de Corea. El sistema político que se estableció estaba bien estructurado, dando un alto valor a la formación académica con un sistema de exámenes para acceder a la administración. La sociedad, inmersa en el confucianismo, daba un alto valor a lo académico y mucho menos al comercio y la industria manufacturera. Se considera que su época de máximo esplendor tuvo lugar durante sus dos primeros siglos y especialmente durante el periodo de su cuarto rey, Sejong, 1418-1450, con un alto florecimiento cultural y artístico, significándose por la creación del alfabeto coreano, el denominado Hangul o Hangul. En 1592 los japoneses invadieron el territorio de la dinastía Joseon como vía para acometer a su vez a la de China, aunque finalmente se consiguió expulsar a los japoneses en 1598, para la dinastía Joseon el efecto fue desastroso, ya que el territorio terminó arrasado, además de perder una gran cantidad de artesanos y técnicos trasladados por la fuerza a Japón. Una vez más, la península de Corea fue invadida por los manchúes entre 1627 y 1636. Durante esta época se vivió el auge del movimiento Shirak, escuela de estudios prácticos creada entre los funcionarios eruditos y liberales que propugnaban mejoras agrícolas e industriales y reformas drásticas en la distribución de la tierra, aunque la falta de poder real impidió que los gobiernos, esencialmente conservadores, las tuvieran en cuenta. En general, se puede afirmar que durante los siglos XVII y XVIII, Corea disfrutó de gobiernos y administraciones capaces, aunque no estuvieron exentos de enfrentamientos internos. En el plano económico fue la época del desarrollo monetario y del sistema de mercado. Los cambios, no obstante, afectaron al sistema político y social y la dinastía comenzó a desmoronarse a lo largo del siglo XIX. Durante este siglo, Corea se opuso firmemente a las demandas occidentales de establecer relaciones diplomáticas y comerciales. De esta forma, en 1866 se enfrentó militarmente a Francia y en 1871 rechazó a una excepción estadounidense. Corea se hallaba unida a China mediante una alianza, pero ésta luchaba por su propia independencia contra la invasión occidental, por lo que no pudo prestarle apoyo cuando fue necesario. Su postura aislacionista no pudo evitar que en 1882 Estados Unidos consiguiera un acuerdo por el que se obtenían tarifas reducidas para el comercio y una cláusula de extraterritorialidad.
Después de este acuerdo, siguieron otros con Inglaterra y Alemania en 1883, Italia y Rusia en 1884 y Francia en 1886. Tras el acuerdo con Estados Unidos se produjeron tensiones, fruto de la apertura comercial con el exterior, y así, en el mismo año de su firma, tuvieron lugar motines que provocaron la intervención tanto de China como de Japón. Con el primero se firmó un acuerdo que otorgaba privilegios que no habían dado a ninguna otra nación, al mismo tiempo que se reforzaba su presencia en Corea. La apertura a Occidente dio lugar al enfrentamiento de las facciones liberales partidarios de la transformación en un Estado moderno y progresista con los más conservadores. Los primeros, temiendo ser exiliados o exterminados, tomaron junto a tropas japonesas el palacio en 1884, estableciendo un gobierno progresista, aunque fueron derrocados solo 2 días después por tropas chinas. Al poco tiempo, Japón entró en el país con fuerzas militares para exigir indemnizaciones por los japoneses muertos en esta lucha de poder, consiguiendo que en 1885 se firmara un acuerdo con China por el que ambos países se comprometían a sacar sus tropas y a no intervenir salvo para proteger sus intereses y a sus ciudadanos. En los años siguientes, Corea vio cómo su territorio era escenario de las rivalidades internacionales y de las ambiciones de sus vecinos más poderosos. 2 importantes conflictos, las guerras entre China y Japón, 1894 y 1895, y entre Rusia y Japón, 1904 y 1905, serían definitivos para la futura historia de Corea. Desde 1885, China había tomado una serie de iniciativas para incrementar su dominio en Corea, situando a personal de tendencias pro-chinas en la administración, y alcanzó a tener el control total del gobierno coreano. Se intentó deponer al rey coreano Kojong, pero este solicitó ayuda a Rusia y consiguió mantener su trono. La opinión japonesa, por su parte, era que el control de la estabilidad en Corea era vital para la seguridad de Japón. La acción de China en Corea perjudicaba claramente los intereses económicos de Japón, ya que mientras las exportaciones de aquella no dejaban de crecer, las de este iban a la baja. La determinación china de ocupar Corea aceleraría el camino hacia las hostilidades. Una secta religiosa coreana favorable a la monarquía, los Tonghak, encauzó el descontento mediante un levantamiento popular, lo que provocó que Corea pidiera ayuda a China, que acudió con fuerzas terrestres y navales. Dado que Japón tenía derecho a proteger a sus ciudadanos y a sus intereses en la zona, envió una fuerza a Corea presentando una serie de peticiones para así terminar con la situación de crisis. Reformas en el sistema de elección de cargos para el gobierno, de reformas fiscal, judicial y educativa, así como la mejora de las fuerzas del orden, pero estas peticiones fueron rechazadas por el gobierno, controlado totalmente por la potencia china. Ante esta negativa, las tropas japonesas tomaron el Palacio Real y cambiaron el gobierno, rechazando los acuerdos previos firmados con China. Finalmente, la guerra se declaró el 1 de agosto, pero la superioridad militar de Japón se mostró manifiesta, haciendo retroceder en pocos días a las tropas chinas. El 20 de agosto se firmó un acuerdo entre Corea y Japón, por el que primero aceptaba las condiciones japonesas, así como la apertura comercial. Pronto, además, la revuelta Tonghak fue totalmente eliminada. En 1896, Corea inició conversaciones con Rusia para conseguir el regreso del rey Kojong, llegando a un acuerdo por el que además se reconocía la independencia de Corea y se conseguía la protección militar hasta que no se dispusiera de un nuevo ejército. Como en la época anterior de influencia china, la corrupción se instaló en la administración política. El intento ruso de establecer bases navales hicieron recelar a Japón, pero el enfriamiento se acrecentó cuando Rusia invadió Manchuria en 1900. La importancia que Japón daba a Corea para proteger su seguridad se manifestó con el intento de acuerdo con Rusia, por el que ésta se quedaría con Manchuria, mientras que Japón se quedaría con la península, aunque finalmente este acuerdo no llegó a buen término. La tensión creció cuando tropas rusas entraron y comenzaron a instalarse en el puerto coreano de Yonhap, o finalmente, el 10 de febrero de 1904, Japón declaró la guerra. Con el beneplácito de los Estados Unidos, Japón tomó el control absoluto de Corea y tras varios enfrentamientos terrestres y navales se puso fin a la guerra con la victoria japonesa. Japón destituyó al rey coreano y a partir de 1910 comenzó una ocupación de facto que se prolongaría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
Esta ocupación supuso una dura prueba para el pueblo de Corea, ya que los recursos alimentarios eran enviados a Japón, mientras que se sufría un importante déficit en la península, además de soportar una dura opresión. En marzo de 1919 se llevaron a cabo importantes protestas en las que se conoce como Movimiento para la Independencia, que aunque fracasó con un balance elevado de muertes, creó un sentimiento nacional de identidad y de patriotismo que animó a seguir la resistencia mediante el establecimiento de un gobierno provisional en Shanghái, desde donde se organizó la lucha armada contra la colonización japonesa en Manchuria. Japón, durante las décadas de ocupación, impuso una política de asimilación cultural, aunque, a pesar de todo, los coreanos consiguieron mantener su propia identidad.